diablo conoce tu nombre, pero te llamará por tu error. Ajá. ¿Cuántas camas entran en este sector y todo lo edilicio y de infraestructura? Eso es municipal. Ah, estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Otro recital con el presidente, ¿eh? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos para hacerte compañía en este miércoles, dándole con un hacha a la mitad de la semana. Esta semana que, como todas, viene bastante movida. ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Todo bien? Muy buenas noches, Buenas muy noches, buenas noches. Juani, La ¿cómo va? verdad que... ¿Bancamos un recital del Prezi o no? Uno más. ¿Uno más? ¿Movistar Arena? Y tal vez A el mí no me año que sorprende viene, nada, que siga. No sé. Digo, si bancás, no te metes si te sorprendes. Y es medio complicado por ahí. Más allá de lo que puedas pensar o no de Javier Milei, verlo por ahí al presidente cantando un tema de Sandro y demás, es como que te... Pero bueno, hay que Es raro, meterle. es raro. Hay- 200 Ahora, banco. si sucede, ¿sintonizás o no sintonizás? Sí, es más, Entonces garpa, entonces tenés que bancar. banco porque me va a traer data para la en que andan. Estás Así que- obligado, estás obligado a ver. Por eso. Ya, Así ya. que ahora que me decís, banco que Javier Milei meta un recital por semana. Yo redoblaría Por la semana. apuesta. Uno por semana. Pero Sí, tiene que hacer un montón de cosas, Javier. Y Me bueno. interesa es escribir libros. no importa. Dicen no que saca importa. un libro dentro de poco. ¿Está escribiendo él los libros? ¿Sí? Bueno, sí. Ah, porque viste Es que el muchos de autor. los escritores no escriben los libros. Es el autor. Vos me Ponen- decís escribir ponen. de Yo de acá de letra, Santa no Fe sé, tengo conocidos. tipea el libro. Tengo varios conocidos acá de Santa Fe que presentaron libros y no lo escribieron. No, No ¿cómo? lo voy a mandar en cana, pero. No, por favor. No, Sí. en serio, sí. Bueno. Sé quién los escribió y todo. Bueno, supuestamente está escribiendo libros. Está escribiendo libros que tienen que ver mucho con las decisiones económicas, con la economía, ver distintos perfiles y bancar. Es más, en algunos casos ya deslizó el posible título, digamos. Así que bueno, veremos qué termina sucediendo. Un Javier Milei que estuvo en la provincia de Santa Fe el viernes en la Bolsa de En Comercio Rosario, de Rosario. claro. Arrancó y dijo, bueno, muchas gracias por la invitación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sí, bueno. es así, Pero- Paco. Se equivocó Bueno. de entrada nomás, pero bueno, no pasa nada, no pasa Vos nada. pedís Después, todo, también. rápidamente retomó la conversación y bueno, dejó algunos títulos Javier Milei en Rosario. Bueno, Bueno. que en la Bolsa de Comercio de Rosario sale este testimonio que él había prometido que si la inflación comenzaba con 0 en el mes de agosto, metía otro recital. Sí. Claro. Y bueno, la mayorista arrancó con 0. Sí. Él había dicho la Ahí inflación yo no quise minorista. decir nada. Él había dicho la inflación minorista Sí, y es está el verdad. clip donde él dice la inflación minorista Sí, en sí, agosto sí. va a Es comenzar cierto. con 0. Bueno, pero había que acomodar el cuadro. Muchos me dicen, espera, porque la de agosto sale en septiembre. Tenés razón, no te adelantes. Sí. Así que, bueno, no sé. No te adelantes. No sé, son cosas que pasan en este país. Yo diría que no solamente tiene que meter Movistar Arena, sino que a cadena nacional, viejo. El recital. Nos obliga a todos a Recital pasar. en cadena A todos, nacional. sí, Bueno, Fúmense mi recital de 1 hora. bueno. Bueno, cosas que tiene esta bella Argentina, como siempre. Y nosotros, ¿cómo anda ¿Qué Tito? tal? Buenas noches. Tito. Atención, les habla la policía. Clara, Sigan las no instrucciones se esconda para atrás mío, pasar que el yo no voy a control. ligar por usted. Policía puertorriqueña que De allá viene. vienen corriendo. Es rara la policía. Sí, Son vienen de corriendo policía de- Santa Les Fe. habla la policía. Sí. ¿Cómo anda Tito? Bien, venía a traerle solamente el Bueno, muchas el gracias. periódico de hoy. Muchas con gracias. Toda la información de lo que tienen que decir estos jóvenes. Los quería felicitar, muy bien. La tapa no Muchas está, gracias. ¿no? Está muy bien. No, Gracias, la Tito. tapa se la dejé a los muchachos. Perdón que interrumpí justo que estaban hablando de cosas tan importantes. Pero Sí. no quería molestarlo. Bueno, lo que veo es que nos falta un pedazo de la escenografía que dijimos que iba a estar acá presente. Yo me he olvidado, pero ya lo vamos a reponer, que tiene que ver con algo que pasó el programa pasado. El que trofeo de la trajo semana. usted. Hubo confusiones con ese tema, yo No, tengo que decirlo. no hubo confusión. Porque muchos pensaban que eso era para mí, que era un premio que yo me había ganado. Muchas personas vinieron y me Ah. dijeron, te ganaste vos el premio. No, No. el premio lo vamos a entregar el último programa de Claro. diciembre. Vas Que a ir creo vos en un móvil a entregárselo al ganador. A entregárselo al ganador. Va a estar Film todo complicado, me parece. móvil, ¿eh? Va a estar complicado porque no sé si el ganador va a querer recibirlo. Perdón, si van a hablar de trabajo, yo me No, voy a está bien. retirar. No, disculpe. No, está bien. Si se van a poner a producir acá, yo No, prefiero. no, estamos al aire ya. Prefiero Estamos al retirarme. aire, no, estamos al solamente aire. Los Bueno, felicito por el programa que están muchas haciendo. gracias. Espero que sigan así. Gracias por venir, gracias. Bueno, Gracias, no, para nada. Gracias. Y espero que se acuerden de hablar de los viejos también,
Porque ¿Qué pasan viejo? rápido los temas acá. ¿De qué viejo? Pasan rápido los temas. Ya se olvidaron. ¿Qué viejo? ¿Qué viejo me está hablando? Del asilo no se habla más. Ah, los asilos, sí, ¿no? Si Me hizo acordar, mira. Acá Acá le traje fotos. No, se nota, ya se nota. No, ¿qué se nota? Pero si Y vamos a se nota, hablar. acá está. Déjenlo más. No. Déjenlo No le- más y total ya No, está. no, No, para que no se gaste más nadie, en traer. No Ahí puedo está. creer, no Ahí puedo está, creer, ahí está. no puedo creer, Ahí está, no ahí puedo tiene creer. para usted. Tiene acá también para está todo Está todo. Todos vendidos. Estamos al aire. Todos vendidos. No. Todos son unos vendidos, Todo, cada espacio, no hablan de un político, Pero usted qué no hablan de programa la ve. corrupción, no hablan de los funcionarios. Pero se ¿cómo? nos están muriendo los testigos ya. Pero- Vamos a quedar sin testigos. Sigan pateándola lejos nomás. Perdonalo. Perdónelo, Tito, señora Tito, Mandelbaum. Pero Perdonalo, Fanny. Esperá. Perdón, señora Mandelbaum. ya, se va. La policía puertorriqueña. No puede, para mí ve otro programa, se confunde. No sé. Es cierto que se van a morir los testigos, ahí puede ser. Está como la causa de varias causas. Lo que sí está súper vendido es el diario de Veníamos Bien. Bueno, vendido. Es horrible tenerlo así, pero bueno. Está bien, pero falta ya el- está, ¿no? bueno, hay, es lo que hay hay. pocos ¿Está por ejemplares. ahí el premio Veníamos Bien? Hay pocos ejemplares. Ah, ok. Ahora lo vamos a... Porque falta acá en la escenografía. Yo te voy a dejar esto, el cartelito de vendido. ¿Te lo vas a llevar también o no? Va a quedar acá. O sea, vamos a arrancar todos los programas con un cartel que dice vendido. No sé, parece. vamos a ver. Vamos a Es poner fuerte. el premio también. El Si premio no seguimos se vende. sumando escenografía, no, va a No estar tenemos más fuerte. escritorios ya. Bueno, lo que sí tenemos es la portada de nuestro diario del día a la fecha. Nuestro diario Veníamos Bien, te adelantamos algunos de los temas más importantes que vamos a estar charlando el día de hoy. Hablando de asilo del horror. ¿Quiénes son los funcionarios a cargo de las áreas bajo la lupa? Vamos a estar hablando no solamente de responsabilidades políticas, con nombre, con apellido, y algo que ya tendría que haber hecho el municipio, algo que ya tendría que haber hecho la justicia, si determinar responsabilidades o negligencias o mal funcionamiento de distintas áreas. Pero además te voy a contar un poco cómo se hizo, cómo se hace el reparto de cargos en una municipalidad como la de Santa Fe. Así que un ratito me voy a meter acá y te voy a traer algunos detalles que quizá te sorprendan. Vamos a estar también hablando de lo que fue la reforma electoral en la provincia de Santa Fe. Algunos dicen muy a medida, parte de lo que sancionó la Cámara de Diputados y todavía resta la sanción definitiva en la Cámara de Senadores, pero ya está abrochado, digamos, ya está liquidado y va a salir finalmente esta reforma con algunas cosas muy polémicas. Ahora también tenemos que elegir vicegobernadores. O sea, es la reforma que nadie pidió. O sea, lo que ningún santafesino pidió, que es, quiero también elegir la fórmula, o sea, quién va a ser el vicegobernador, está en esta reforma. Lo vamos a estar charlando en un ratito con uno de los invitados el día de hoy. ¿Qué tenemos, Facu, querido? En Sección Economía con cartelito de vendido. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa con las deudas, en este caso, en la economía? Un debate largo y tendido se está realizando en la Argentina con el nivel de endeudamiento y mora en las familias, que es un indicador que preocupa y mucho al sistema financiero y que habla también lo que sucede en la vereda de enfrente, con la capacidad de compra de los bolsillos. ¿Para qué nos endeudamos los argentinos? ¿Qué está sucediendo con el nivel de mora? Se hizo viral un interesante informe de un economista llamado Matías Fernández. Lo que hizo fue revisar punto por punto en la central de deudores del Banco Central, que es la matriz informativa que maneja el sistema financiero para otorgar créditos, y también el padrón de toda la información en base a los quit, a las personas que están dentro del sistema financiero o porque tienen tarjetas de crédito o porque tienen una cuenta bancaria. Accedió de manera oficial a información pública, difícil de rastrear, pero que tendría que ser mucho más fácil. Se tomó el trabajo de analizar. Bueno, obviamente hizo un informe, te lo trajimos, vamos a tratar de repasarlo en Veníamos Bien. Este informe, ¿cuál es el nivel de deuda promedio de los argentinos en cada una de las instituciones? Porque evidentemente no se le debe lo mismo a los bancos, a las billeteras, a lo que sucede en las distintas casas de ramos generales que venden electrodomésticos, por ejemplo, muchas de ellas radicadas en Santa Fe y que venden a crédito. Hay morosidad en todos los sectores. ¿Cuál es el nivel de cada uno y cuánto es la deuda promedio? De eso vamos a estar charlando, Juani, para tratar de traer un par de números, datos y sacar conclusiones entre todos. Bueno, nos preguntamos, como siempre, para cerrar el programa, ya dentro de un rato, falta todavía. ¿En qué andan, querido Damián? Bueno, la reforma electoral también se mete en el en qué andan del día de hoy. El sábado estaba comiendo un asado, Juani, y me decían que les cambia la vida la reforma electoral. Venían y me decían las ganas que tenía. Esto seguro va a aumentar el porcentaje de gente que va a ir a votar. Entonces, con eso que me comentaban el día sábado, traje en el en qué andan algún cruce de referentes políticos en torno a la reforma electoral. Sí, yo también. Yo fui a la cancha a ver un partido
Y hablaba mucho, sí, se hablaba mucho de eso. Sí, el tema de debate era cómo me cambia la vida esto de la reforma electoral. Muchos me hablaban del poliamor. Me decían, ¿cómo el gobernador ahora tiene una relación poliamorosa? No, bueno. Vamos a tener que tachar, que hay que elegirle la pareja al gobernador. Bueno, algunas de las cosas que me comentaban el sábado en este asado. Así que la que andan del día de hoy tiene que ver con la reforma electoral, con algunos cruces. ¿Qué pasó con el peronismo de la provincia de Santa Fe en la Cámara de Diputados en torno a esto? ¿Qué pasa con la Libertad Avanza, que no tiene representantes, pero que también se metió en esta disputa por la reforma electoral que tuvo la aprobación en Cámara de Diputados la última semana? Bueno, en un ratito nos metemos con el en qué andan. Nos vamos a quedar acá, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que se va... El 29 se cumple un mes de aquel episodio en el cual Héctor, un abuelo, prende un colchón en un asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte y destapaba una olla gigante. Una olla que no era solamente un hecho de rebeldía de un abuelito, sino las condiciones en las cuales estaban detenidos en ese asilo en barrio Nuevo Horizonte, en calle Goyana al 10.000, la situación de hambruna que pasaban, el maltrato, la falta de atención médica, la falta de alimentación, el estar encerrados en contra de su voluntad, inclusive con candados, le retiraban los documentos, en algunos casos le sacaron créditos, en otros casos, según un abuelo, le usurparon una casa. Toda una movida de una banda de gente que tenía estos abuelos en estos lugares, que no era solo uno, eran muchos otros. Aparecieron más asilos, apareció uno en Salvador del Carril, apareció otro en el norte también de la ciudad, en barrio Cabaña Leiva, en calle 10 de Andino el 5800, apareció otro en Santo Tomé, todo sindicado a una dueña, una persona llamada María Laura Miliá Gamboa. Pero ¿por qué destapó hace casi un mes esa olla? Porque a partir de ahí se visibilizaron un montón de cuestiones, como por ejemplo las denuncias que nunca se atendieron, como por ejemplo que esta mujer estando prófuga amenazó a amigo concejal, a la MUNI, a hospitales, textual como ella lo decía, como por ejemplo que no actuaba sola, que tenía gente que la ayudaba, como por ejemplo que era una persona muy conocida en el área de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Fe, como lo mostramos en el programa pasado, o por lo menos con una de las asistentes sociales de la municipalidad, que se llama Paola Montenegro, en vehículos oficiales trasladaban abuelos a distintos lugares. Bueno, se destapó un montón de cuestiones. Yo creo que también destapa y de alguna manera nos deja ver cómo funcionan algunas áreas del municipio, que si esto no hubiera ocurrido, no estarían bajo el radar. No solamente la dirección de adultos mayores, por ejemplo, el observatorio de geriátricos. Todos nosotros nos enteramos que hay un observatorio de geriátricos por esto. Pero claro, ese observatorio de geriátricos tiene funcionarios, tiene gente a cargo y tiene tareas específicas que realizar. Vos imaginate esto, amplialo a lo que es una planta de más de 6.000 empleados que tiene la Municipalidad de Santa Fe. Más de 6.000 empleados tiene la Municipalidad de Santa Fe, entre cargos de planta y cargos políticos. La planta política es bastante importante. Dirección de la dirección de la dirección, subdirección de la subdirección de la subdirección. Digamos, una estructura elefantiásica de un Estado que no tiene dinero para cubrir algunas cuestiones y tiene que pedir auxilio al gobierno de la provincia o a Nación o a distintos otros estamentos, en lugar de un gobierno de una capital de una provincia como la de Santa Fe, quizá tener mayores recursos en distintas áreas para poder trabajar. Mucho cargo político, con altísimos sueldos, de gente que, la verdad, no sabemos si está preparada para estar en esos lugares. Esto es algo muy común en la política. Nosotros vemos que una pasa de ser concejal a integrante del Tribunal de Cuentas, a directora del cementerio, de ahí a Hacienda, de Hacienda a adultos mayores, de adultos... ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, Luz Balbastro, la directora del cementerio, que fue una persona propuesta por la gestión de José Corral a través de un acuerdo con otra fuerza política, del peronismo particularmente, y estuvo a cargo del Tribunal de Cuentas. Era quien le controlaba las cuentas al municipio del radicalismo. ¿Qué tiene que ver el Tribunal de Cuentas con dirigir el cementerio municipal? Bueno, es solo un ejemplo el de Luz Balbastro. Hay muchísimos otros, de gente que hace años que está y va saltando de dirección en dirección, de cargo en cargo, de lugar en lugar. Y hay una gran pregunta, es decir, ¿está preparada esta persona para ocupar ese lugar? ¿Cuánto conoce? ¿Tiene experiencia? Bueno, esto también lo destapa Héctor, prendiendo fuego su colchón, porque le echamos el ojo a una dirección como la de adultos mayores, que de otra manera probablemente nunca le hubiéramos puesto la lupa. La pregunta es cuántas otras
direcciones hay como esta no funcionando como esta, no funcionó hasta ahora, y que no la vimos porque ningún Héctor prendió fuego un colchón. Entonces vamos a hablar de esto, asilo del horror, los funcionarios que no funcionaron. Y además te vamos a contar, por lo menos en esta área en particular, cómo se dio el reparto político. ¿A qué me refiero con reparto político? Porque nos gobierna una coalición de muchos partidos. Y no hay que ser ilusos, digamos. El intendente, el que llegó, en este caso que era un outsider, alguien de afuera, Juan Pablo Poletti, puso la cara, es el intendente de la ciudad, es el jefe político según el organigrama de la municipalidad, pero el resto de los lugares, en realidad, están ocupados por distintos sectores. Dice, yo quiero esta secretaría, yo acá pongo este lo pongo allá, y muchas veces ni siquiera los conoce el intendente, además de que también pone su gente. Entonces, está bueno saber eso. ¿Sí? Bueno, ¿a quiénes responden? ¿Quiénes son sus jefes políticos? ¿Cómo se hace este reparto de lugares en el Estado, con muy buenos sueldos de funcionarios, para ponerle el ojo a cada uno de ellos a ver si funcionan como funcionarios públicos? Y si no, para pedir explicaciones, como lo quiere hacer el Consejo Deliberante, que citó a 3 funcionarios, en realidad que presentó Restaño un proyecto para una citación a 3 de los funcionarios de estas áreas que no funcionaron, para hacerles preguntas, algo que lamentablemente lo va a tener que votar el Consejo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque la mayoría la tiene el oficialismo y es probable que no vote que sus propios funcionarios vayan a dar explicaciones. Pero bueno, para arrancar, y hay un capítulo que hay que seguirlo y que nosotros ya lo profundizamos bastante el programa pasado y ahora lo quiero tocar solo por arriba como novedad. Esta semana se conoció que los 2 fiscales que tienen la causa actual, la del asilo, del colchón, y que construyeron la imputación contra María Laura Melea Gamboa y que separaron la causa, algo inentendible, en 2. Por un lado, estafa y por otro lado, abandono de persona, dejando afuera un montón de otros delitos y que generaron el enojo de muchas de las víctimas que no fueron escuchadas hasta ahora. Esos 2 fiscales que tienen la investigación, que están llevando adelante la investigación, son los mismos 2 fiscales que tuvieron las denuncias anteriormente y no las investigaron. ¿Te acuerdas que contamos que había 2 denuncias previas? Había 3, en realidad, pero había 2 denuncias previas en el MPA del mes de mayo. Perdón, del mes de abril y del mes de mayo. Y nos preguntábamos, ¿quiénes son esos fiscales que no hicieron su trabajo? Que les dijeron, esto está funcionando así, son estas las personas y que le aportaron muchísima data. Imágenes, videos, una carta de un abuelo pidiendo que lo rescaten y no hicieron nada. Bueno, son estos 2 fiscales. Uno es Manuel Cecchini y otro es Roberto Olchese. Estos 2 fiscales del Ministerio Público de la Acusación que no hicieron nada con esas denuncias de abril y de mayo y hasta junio, estos 2 fiscales son los que ahora están investigando. Insólito. Hoy en Veo Noticias habló el jefe regional de los fiscales. El jefe regional de los fiscales, que es Jorge Nessier, que es el jefe, que por ejemplo los podría apartar. Dijo que para él considera que no es necesario, que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, que ellos no hayan hecho su trabajo en esta causa o que se intente determinar a través de la auditoría interna del MPA por qué no hicieron su trabajo o si hubo faltas de estos 2 fiscales, no implica que no trabajen ahora. Ahora, yo le digo al jefe de los fiscales, al regional, Jorge Nessier, póngase un minuto en el lugar de las víctimas. Una víctima que denunció en 2 oportunidades y que le dieron vuelta la cara y que nadie hizo nada hasta que un abuelo prendió fuego a un colchón, ¿cómo se puede sentir si la investigación la tienen los mismos tipos que no hicieron nada cuando ella denunció? Hay un concepto que yo siempre cito, que es el de servicio de justicia. ¿Cuál es la calidad del servicio de justicia que le estamos dando a las víctimas y a sus familiares y ni siquiera las admitimos como querellantes, pero además le ponemos a laburar para construir la imputación, la investigación, para intentar coordinar a los responsables, a los mismos que no las escucharon antes? Lo que tendría que hacer es correrlos, ponga otros 2 fiscales, que estos ya demostraron que no tenían interés por algún motivo que habrá que averiguar en investigar. Si no tuvieron interés en investigar en abril, ni en mayo, ni en junio, ¿por qué tendrían ahora interés de investigar y de traernos verdad y servicio de justicia para las víctimas? Esa pregunta no la puede contestar el fiscal regional. Insólitamente, los 2 fiscales que no hicieron nada son los que hoy tienen la investigación. Cosas que tiene esta causa que son realmente insólitas. Y cada vez que conocemos más detalles, nos encontramos con cosas más insólitas. Este es el capítulo judicial, que lo vamos a profundizar más adelante, lo hicimos el programa pasado, pero no quería dejar de mencionar porque esta semana tomamos conocimiento de que esos 2 fiscales que no habían hecho nada eran los mismos que ahora están en la causa. Y la verdad que nos parece una locura. Y hoy ratificó en este medio el fiscal regional que para él no hay una situación extraña, como considero que vemos casi todos, inclusive
las víctimas. Pero también habló el intendente de la ciudad de Santa Fe. Juan Pablo Poletti hizo referencia a esta situación en una entrevista que estuvo hoy en LT10, ayer en realidad en LT10. Poletti confirmó una investigación sumaria por la situación de los geriátricos. El intendente de la ciudad visitó LT10, realizó un repaso de temas y entre ellos se le preguntó por esta situación. Tenemos un fragmento de lo que fue esa entrevista que realizaron los colegas Willy Tepper, Martín Ferrato, etcétera, de la mañana del LT10, para escuchar la respuesta del intendente. ¿Qué está haciendo el municipio con este mes, con las áreas que no funcionaron, con los funcionarios que no funcionaron? Esta es la respuesta del intendente Juan Pablo Poletti. Para atrás, para lo que pasó, nosotros estamos haciendo una investigación sumaria a ver si hay alguna área municipal involucrada que no haya hecho las cosas como se debía hacer. Claro. Eso es para atrás, más allá de lo que haga la justicia penal y las denuncias y la justicia desde el punto de vista judicial. Nosotros como municipalidad se inició una investigación sumaria bajo expediente, que no es un sumario a ninguna persona, sino cuando se dice investigación sumaria es investigar el área para ver qué pasó. Había derivaciones, cómo se hacían esas derivaciones, quién tomaba, cuántas derivaciones hubo, a dónde se derivaron. Todo eso es lo que está en vía de investigación hoy a nivel municipal. Para adelante ya nos juntamos con Auditoría Médica de Provincia, con adultos mayores de provincia, con adultos mayores del municipio, para hacer una mesa única de trabajo, porque por un lado está la habilitación municipal, que es comercial. Nosotros lo habilitamos desde el punto de vista comercial, que el lugar esté en condiciones de habitabilidad, que tenga puerta de emergencia, que tenga ventana, que tenga la ventilación, cuántas camas entran en este sector y todo lo edilicio y de infraestructura. Eso es municipal. Bueno, a ver, dos partes. Para atrás, estamos investigando internamente lo mismo que dijeron hace un mes, desde la municipalidad, lo dijo Mastro Paolo, después lo dijo Poletti, ahora lo ratifica Poletti. Me llama la atención algo, que era clara, que dice, no es un sumario a personas, es un sumario a un área. Yo no conozco un sumario a un área. El sumario es administrativo a una persona, al jefe del área. Lo que tiene que hacer el intendente es poner arriba de la cabeza a la persona que está a cargo de ese área particular. Esto de investigamos áreas a ver cómo funcionaba. No, lo que usted tiene que investigar es quiénes son sus funcionarios que no laburaron, que no investigaron, que no hicieron su trabajo. Nombre y apellido, no áreas. Porque áreas ya sabemos, adultos mayores es una, observatorio de geriátricos es otra. Ya está. ¿Qué falló? Bueno, un mes hace que están con la investigación sumaria, no a personas en particular, sino a áreas. Pero hay que empezar a ponerle nombre a las personas. Porque son sus funcionarios, los funcionarios del gobierno de la ciudad de Santa Fe, con nombre, con apellido y con un sueldo que pagamos entre todos, que no funcionan, o por lo menos no funcionaron. Mira, hay una es una locura esto. Otra cosa que no conocíamos, observatorio de geriátricos. Hay un observatorio creado por ordenanza 2018, vamos a ver la ordenanza, para ver cuál es el fundamento de la ordenanza. Entonces acá vamos a entender si el observatorio funcionó o no funcionó. Pero además no solo esto mismo está transcripto en las páginas de la municipalidad, contando cuáles son las funciones de este observatorio que sigue vigente. ¿Qué sanciona el Consejo? Créese el Observatorio Municipal de Geriátricos. Las funciones. A. Realizar observación metodológica del estado de los geriátricos y residencias para ancianos. Primera pregunta, ¿lo hicieron? Analizar y abordar la problemática de los geriátricos de una perspectiva interdisciplinaria que permita una mejor comprensión. ¿Cuánta palabra? C. Elaborar informes periódicos, estudios e investigaciones. ¿Lo hicieron en estos últimos 3 años? Promover la articulación y coparticipación con actores vinculados a la temática. Facilitar a las familias, parientes a cargo de adulto mayor un centro de atención para reclamos y denuncias entre las instituciones detalladas en el artículo 1. ¿Hicieron caso a las denuncias que había sobre el lugar del norte de la ciudad, de Barrio Nuevo Horizonte? Mira, vamos más abajo, que hay más fundamentos de lo que tiene que hacer el observatorio de geriátricos. Las funciones del observatorio serán recolectar datos que sirvan como herramientas para la toma de decisiones. O sea, recolectar datos, investigar, trabajar, visitar, golpear puertas. De las residencias para ancianos, promoviendo la elaboración, el análisis y la difusión de la información. Cero difusión de información.
Artículo 6. El Observatorio Municipal de Geriátricos deberá presentar en forma semestral, quiere decir cada 6 meses, le aviso al Observatorio de Geriátricos, un informe circunstanciado de las tareas realizadas al Honorable Consejo Municipal. O sea, le tienen que llevar al Consejo cada 6 meses que hicieron. Todos los miembros del observatorio desempeñarán su cargo, esto es importante, a título honorífico, sin que en ningún caso puedan percibir remuneración alguna para el desempeño de sus funciones. Esta es una trampa. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que no cobren. Esto quiere decir que este geriátrico, este observatorio, lo crean dentro de un área, una dirección ya funcionando, que ya tiene funcionarios que ya cobran. Lo que está impidiendo es una doble imposición, o sea, está pidiendo esta ordenanza una avivada. Que el secretario de vinculación de no sé qué cosa también cobre aparte por ser director de un observatorio de geriátrico. Entonces dice, no van a cobrar por esto. Está en un área específica, ya está la gente, trabaje en la Municipalidad de Santa Fe. Entonces, hizo todo esto, mandaron los informes cada 6 meses, no es tan difícil. Yo te doy la respuesta, no. No hay informes cada 6 meses, no hay, ni siquiera había hecho este observatorio una lista de instituciones. O sí, la tenía, vieja. En la lista vieja de instituciones figuraban geriátricos que no estaban habilitados. Y esta es la otra parte que dice el intendente Poletti. Dice, nosotros tenemos que, para atrás, sumario. Área. Para adelante, nos juntamos ya con la provincia para articular las habilitaciones. Lo tendría que haber hecho hace 3 años. Es intendente hace 3 años. No puede ser que recién ahora se den cuenta que hay que habilitar geriátricos. Dice, el municipio es una habilitación comercial, pero ¿qué implica una habilitación comercial? Que tenga las camas que tiene que tener, que tenga la ventilación que tiene que tener, que tenga la salida de emergencia que tiene que tener, que no haya 20 personas en un lugar que tiene capacidad para 4, etc. Bueno, le avisamos al intendente Juan Pablo Poletti que hay un asilo no habilitado por la municipalidad ni por la provincia, funcionando, según los testigos, con 18 abuelos adentro, en calle 10 de Andino, al 5800. Ya fuimos ahí, lo mostramos, lo grabamos, y no tiene habilitación municipal, y sigue funcionando, no lo fueron a clausurar. Dice, no, habilitación en trámite, no quiere decir que esté habilitado, en trámite es en trámite. Digo, tenés una secretaría de control que le saca el cajón de manzanas al vendedor de la peatonal, pero que tiene un allanamiento en un lugar clandestino y no lo clausura. ¿Cómo es esto? La verdad que es extraño. ¿Quiénes están a cargo del observatorio que no observó nada, que ni siquiera actualizó una planilla? Vamos a ver. Este es el organigrama de este área en particular del municipio. Acá tenés 2 funcionarios clave de la gestión Poletti, a su izquierda y a la derecha. A la derecha está Sebastián Mastropaolo. Sebastián Mastropaolo es el secretario de Gobierno, Control, etcétera, etcétera. Asumió 5 secretarías en una y tiene gran parte del control de muchas de las áreas de la municipalidad. Del otro lado está Alejandro Boscarol, un hombre que a diferencia de Mastropaolo es mucho menos visible. Mastropaolo da la nota, va a algunos programas de televisión, más o menos lo conocen, fue concejal. Alejandro Boscarol es un hombre de una familia de la Unión Cívica Radical histórica, del radicalismo, de 3 hermanos, Darío, Marcelo y Alejandro, todos con cargos públicos, en algunos casos, inclusive en algunas investigaciones, pero bueno, no viene al caso. Alejandro Boscarol, particularmente, además, tiene parentesco con Barletta, porque está casado con una de las hijas de Mario Barletta. Mario Barletta, cuando dejó de ser diputado, antes de ser diputado nacional, y no tenía cargo en la provincia de Santa Fe, era asesor de su yerno, que fue diputado de la provincia de Santa Fe, y que después que asumió Poletti tomó el control de prácticamente medio gabinete. O sea, el gabinete entero se lo dividieron, no el gabinete, o sea, todo el organigrama de funcionarios de la municipalidad se lo dividieron entre Mastropaolo, el PRO y Alejandro Boscarol, el radicalismo que viene gobernando la ciudad de Santa Fe sin solución de continuidad desde Barletta en adelante. Barletta, 2 gestiones de Corral, una gestión de Jatón y ahora la gestión de Poletti. 5 gestiones consecutivas, 20 años en la ciudad de Santa Fe, con una cara visible X, pero una estructura de funcionarios que es siempre la misma, el mismo sector, radicalismo universitario, Franja Morada, UNL, etcétera, etcétera. Este sector lo representa Alejandro Boscarol, insisto, un hombre no tan conocido físicamente como puede ser Mastropaolo, pero que dentro de esta repartija general
de secretarías, de vos poner una allá, yo pongo una acá, esta secretaría es mía, pongo mi gente, allá esta es mía, pongo la tuya. Particularmente todo lo que es el área de políticas sociales, o antes conocido como desarrollo social, se la quedó el radicalismo. Entonces, en esta Mastropagolo, mirá que uno puede discutir cosas con Mastropagolo, en esta no tiene nada que ver. En esta, Mastropagolo, digamos, por lo menos responsabilidad política directa, te diría yo que no tiene. Sí, Alejandro Boscarol, porque es el jefe, que es el secretario general de la municipalidad, porque es el jefe político de todos los responsables directos, como por ejemplo Hugo Marchetti. Hugo Marchetti es el secretario de Políticas Sociales, lo que antes era secretario de Desarrollo Social, es un hombre de extracto de radicalismo, militancia del radicalismo, todo radicalismo universitario. Todo este sector estuvo en la gestión de Corral, en la gestión de Barletta, y ahora también está en la gestión de Poletti. Hugo Marchetti es el jefe de esa secretaría. Todo lo que es políticas sociales, del responsable es Hugo Marchetti. Su jefe político es Alejandro Boscarol. Susana López, que te contamos quién es Susana López el programa pasado. Fíjate vos, Susana López tenía una cooperativa que en la causa Corral Papers cobraba del municipio puntualmente de su esposo, que era el dueño, el funcionario a cargo del programa, que se llama Roberto Tito Montenegro. Un peso pesado, histórico, militante del radicalismo, un peso pesado, territorial, con pata territorial. Su mujer, que en ese momento no era funcionaria, pero que se armaba una cooperativa para que le gire fondos la municipalidad, ahora es funcionaria de Poletti, nombrada por Poletti, pedida por Alejandro Boscarol. El radicalismo sigue pagando los favores militantes que en su momento denunciamos en Corral Papers, sigue pagando los favores a la gente que se armaba las cooperativas. Nada cambió en estos últimos 10 años. Todo sigue igual abajo, en estas estructuras. Susana López es la directora de adultos mayores de la municipalidad. Susana López está sindicada como una de las personas que físicamente estuvo presente en uno de los asilos ilegales. La gente que responde a Susana López la conocía, la persona que está presa por ser dueña del asilo clandestino, y la trasladaba en móviles oficiales de la municipalidad. Esto no es un área para auditar Poletti, esto es un nombre y apellido. Usted tiene que auditar a Hugo Marchetti, porque no hizo lo que tenía que hacer, a Susana López, la directora, y la tiene que sentar y tiene que preguntar, ¿usted llevó o no llevó gente, como mostramos en el video, en el vehículo oficial del municipio? ¿La conocían o no la conocían a Gamboa? ¿Tenían relación con ella o no? Eso no es auditar un área, eso es poner un nombre y apellido y pedir explicaciones a funcionarios públicos. Y después está Florencia Gentile, que es un caso distinto. ¿Por qué? Porque Florencia Gentile no responde directamente a la estructura del radicalismo universitario, sino que, dicho por el mismo intendente Poletti, es de mi riñón. Ingresó por otro sector, en el acuerdo general de Unidos, pero se pasó al poletismo. Yo hace algún tiempo atrás conté que hubo una reunión en la municipalidad con cerca de 40, un poquito más de funcionarios, porque Poletti estaba intentando despegarse de sus dos puntas, de Mastropagolo Pro y del radicalismo universitario, y estaba intentando generar volumen propio dentro del municipio, el poletismo. Dentro de esa reunión estaba Florencia Gentile. Pero además, Florencia Gentile es directora de Derechos y Vinculación Ciudadana. Y el Observatorio de Geriátricos depende de su área. Están todos en la misma, digamos, en la misma órbita. Pero la que tenías que observar, puntualmente cuando vos vas de la dirección a la subdirección, de la secretaría a la subsecretaría, cuando llegas y van a ver cuál es el funcionario que tenía bajo su responsabilidad el Observatorio de Geriátricos. Se llama Florencia Gentile. No son áreas, son nombres y apellidos. Ella es Florencia Gentile, es una funcionaria que responde al poletismo, que no le responde al radicalismo, tampoco le responde al mastropagolismo, sino que dice, yo respondo al intendente, es mía, es tropa propia, como se dice. Esta funcionaria, que es directora de Derechos Ciudadanos, cobra su sueldo como directora y tiene a su cargo el Observatorio de Geriátricos. Para mí siempre es odioso hablar de lo que cobran, pero la verdad es que últimamente funcionarios públicos te ponen arriba de la mesa lo que cobra un docente, lo que cobra un médico, lo que cobra un policía. Entonces me parece que está bien, como son funcionarios públicos, mostrar cuánto cobra. Florencia Gentile, este es su recibo de sueldo. Mes de julio de 2026. Tapamos el DNI, obviamente. Directora de Derechos y Vinculación Ciudadana Institucional. Allá abajo vas a ver el monto de la categoría. O sea, el total.
7.917.000 pesos. Cuando le aplicas los descuentos le quedan 5.7 millones de pesos. Esto es lo que cobra Florencia Gentile, funcionaria municipal, que no tiene por qué enojarse, porque mostramos su recibo de sueldo, porque es funcionaria pública. Esto tendría que estar colgado en la página de la municipalidad, ¿eh? Lo que cobran los funcionarios públicos, insisto. Porque al policía le están contando todo el tiempo cuánto cobran. Y lo muestran, lo hacen público, lo mandan a medios. Pero a ellos no les gusta que le digan cuánto cobran. La funcionaria a cargo del observatorio que no observó, que tenía la luz apagada, Florencia Gentile, cobra 5.7 millones de bolsillo. Sale a todos nosotros 7.9 millones de pesos. La pregunta es si trabaja Florencia Gentile. Más allá de mucho, poco, bueno, otra discusión. Opinable. Pero esta persona tenía que actualizar una lista de geriátricos y en 3 años no la actualizó. La lista que figuraba y que esta persona, el observatorio a su cargo, tenía publicado, tenía geriátricos clandestinos, no habilitados, pero los tenía la municipalidad anotados en una lista. Y recién ahora que nosotros publicamos todo esto, recién ahora actualizado, agosto del 2026, te tiran la lista de lugares habilitados. 3 años pasaron. Héctor tuvo que prender fuego el colchón y nosotros tuvimos que laburar esto un mes entero para que Florencia Gentile le pida a los funcionarios que están abajo en la oficina de al lado, donde fuera, así, che, actualizate la listita de geriátricos. Che, vamos a ver si funciona. Che, vamos a cumplir la ordenanza. A ver, en el área de Florencia Gentile también hay otras particularidades, pero esto se repite en casi toda la nómina municipal. Por ejemplo, el subsecretario de ese área se llama Juan Manuel Priu Mántaras. Priu Mántaras es un apellido muy conocido de la familia judicial. Es el hijo de Roberto Priu Mántaras, juez muy amigo de Rafael Gutiérrez, de la Corte Suprema, que fue propuesto inclusive ni más ni menos para hacerse cargo del Ministerio Público de la acusación en su momento. Pero a la vez es el cuñado de Gentile. ¿Sí? Es el cuñado de Gentile. Fíjate, relaciones por todos lados. Yo prometo que más adelante vamos a hablar de esto, digamos, del municipio de los parientes, porque hay una lista interminable de parientes, de funcionarios. El primo, la cuñada, el tío, la abuelita, la mujer, están todos en el municipio. Lo vamos a avanzar detalladamente en los próximos meses. Pero bueno, Priu Mántaras es un apellido pesado. La justicia también está a cargo de un área, o por lo menos funciona, o no, pero trabajan en la órbita de un área en la cual tendrían que haberse hecho cargo y cumplir esa ordenanza, hacer los informes cada 6 meses, ir a laburar, etcétera, etcétera. Pero esto no es inclusive una cuestión de personalismos o de nombres, solamente nombres propios. Esto, créeme, que se repite en muchísimas otras direcciones. Más de 6.000 empleados en Santa Fe. Dirección de la dirección de la dirección de la subdirección, el observatorio del no sé qué cosa. Tenemos un gran problema. Y es que van llegando los gobiernos y muchos van quedando. Entonces se van creando dirección de subdirección para esto, pagar los favores políticos, para repartir, bueno, a vos te toca este funcionario. Nadie se pregunta, dice, ¿esta gente es capaz? ¿Realmente trabaja como tiene que trabajar? ¿Es un servidor público? ¿Está capacitado en su área? No, revolvemos cargo por cargo por cargo. Eso es muy común en la Municipalidad de Santa Fe. Y este es otro caso. Entonces, yo le digo al intendente esto, no tiene que auditar área, tiene que auditar sus funcionarios. Florencia Gentile es una funcionaria que usted bancó. Después están todos los del radicalismo universitario. Boscarol lo mismo. Marchetti tiene que dar explicaciones. Susana López, vaya si tiene que dar explicaciones. El radicalismo con la misma gente que nosotros habíamos denunciado en su momento en Corral Papers está manejando este área del municipio. Y además el mismo área, que antes se llamaba Desarrollo Social y estaba a cargo de Carlos Medrano, y ahora se llama Secretaría de Política Social. Pero esta es suya, Poletti. Florencia Gentile no responde al radicalismo ni al mastropaolismo, porque se lo ve enojado a Poletti con este tema, diciendo, che, no hicieron... No. Pero acá es donde hay que investigar, acá es donde hay que investigar, acá es donde hay que investigar. Acá tiene 3 nombres, 3 responsables de las áreas que no funcionaron. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Van a seguir siendo funcionarios de 7 palos
un poquito más acá, o la va a hacer renunciar, que es lo que tendría que hacer Florencia Gentile. Si vos tenés un observatorio que no observa y que en 3 años lo único que hizo es actualizar una lista cuando un abuelo prendió fuego en un colchón y salimos los periodistas a denunciar y a mostrar lo que estaba pasando, se tiene que ir a la casa. Florencia Gentile se tiene que ir a la casa. O por lo menos tendría que salir a hablar. Sentarse acá, en cualquier lado. Dar explicaciones. Ir al consejo ahora que la están llamando. Vaya a contar cómo hicieron cumplir estos 3 años la ordenanza. Cuántas visitas así los hicieron, cuántos registros hicieron, cuántos informes le presentaron al consejo. Como dice la ordenanza, si vos pones en un área a una directora que tiene bajo su área un observatorio creado por ordenanza, que es pero muy puntilloso en lo que tienen que hacer. No es mucha ciencia, ¿eh? No le estamos pidiendo que descubran la fórmula de Coca-Cola. Está la ordenanza, 2 páginas son la ordenanza. No hay mucha vuelta. 4 puntitos y hacemos un informe, visitar a los geriátricos, fijate si está... ¿Lo hizo o no lo hizo? Si no lo hizo, como en cualquier laburo, en 3 años la tiene que echar. Tiene que renunciar a esta funcionaria. O pregunten en cualquier empresa privada qué pasa cuando un tipo no hace su trabajo 3 años. Lo van a rajar, pasa. El Estado no es más. Bueno, acá se perdona todo. Al contrario, debiera ser al revés. Y esta es la funcionaria con nombre y apellido, junto con Hugo Marchetti, que ya lo mencionamos, junto con Susana López, que ya la mencionamos, que usted, intendente, tiene que poner arriba de la mesa. Y los tiene que mandar al consejo a explicar. Y si no hicieron su trabajo, los tiene que echar. Pídale que renuncien. Acá no hay favores políticos, ni bandería política. Acá hay funcionarios que no funcionan. Bueno, todo esto pasó en un mes. Vamos a ver qué pasa con esas auditorías a esas áreas y no a las personas que sí efectivamente tendrían que estar mirando. Buenas noches, esto veníamos bien. ¿Te perdiste de algo? Mirá. La inflación no de agosto, que es la que sale en septiembre, sino ya la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%. Es más, debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a ser un recital, así es que... estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Lo que sí voy a tener que buscar tiempo para ensayar, que eso se me va a complicar un poco, pero ya lo haré. Si supieran cómo son los ensayos. En el norte de Santa Fe, principalmente en nuestro departamento, ya es algo común contar con estas situaciones. Caminos, en este caso esto es un camino comunal, que bueno, con el exceso de agua que hemos tenido, porque esto es consecuencia de una lluvia de allá por el mes de mayo. Acá ve la consecuencia, que hoy son intransitables, la gente, el productor sale a caballo o se van hablando entre vecinos, salen un tractor, lo dejan en un campo vecino, de ahí se trasladan a su localidad y bueno, esto es moneda corriente para nosotros, digamos. Ahora, está pasando, Juan Carlos, esto que comentaba, ¿no? Que muchos productores empezaron a rematar el ganado, digo, atentos al escenario actual, pero a lo que se viene también. Sí, realmente la gente está tomando ya conciencia de lo que va a venir y empezó a vender los animales para ir solventando, digamos, o sea, lo que está previsto, digamos, cosa de no esperar a último momento cuando todo el mundo va a salir a regalar la hacienda, digamos, porque ya campos no hay en los campos altos, digamos, a raíz de que están saliendo hacienda de la isla, todo el mundo, o sea, está buscando de poder salvarse, ¿no? El interior de las fuerzas, en yo las no familias. Quiero politizar un tema que es muy delicado. Usted bien dijo que es multicausal, puede haber deudas, puede haber depresión, falta de horizonte, temas personales, bullying, discriminación, hay un montón de factores. Pero usted dijo que aumentó creo que 30%. Sí, el dato que tenemos nosotros 2025 respecto al 2024, que es más bajo de lo que estamos viendo en la región, precisamente porque es un tema de discusión hoy en América Latina. Pero no tiene que ver con la situación del país, esa es mi pregunta. Con el tema de deudas, con el tema que el salario no alcanza. Yo creo que precisamente no hay una variable que lo explique frente a, porque si no, ¿cómo se explicaría
incrementos en porcentajes superiores en otros países donde las realidades son distintas, ¿no? Entonces yo creo que más que un titular alarmista, lo que tenemos que buscar en estos casos es cada vez tener mejores herramientas para identificar de manera temprana. Esa es nuestra tarea. No, está muy bien. ¿Cuánto gana, yendo a lo concreto, un policía, un prefecto, un gendarme? ¿Cuál es el sueldo? Bueno, en el escalafón, de acuerdo a los suplementos desde el escalafón más bajo, sí, entre 900, los más bajos entre 900 y 1 millón de pesos. A veces escándalo. En el juicio que se sigue por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Y por qué digo el nombre completo? Diego Armando Maradona. Porque hay una junta médica que analizó un estudio clínico en la causa Diego Armando Maradona, pero que no era del 10, era de don Diego, de su papá. Y es un informe que ahora pone en peligro la junta médica, que va a llevar indudablemente en las próximas jornadas a que haya algún tipo de pedido por parte de abogados. La junta médica complica principalmente a Luque y a Kosachov. La junta médica pidió, Swiss Medical, todos los datos de la historia clínica. Estamos hablando de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, cuando era internado en algunos hospitales, tenía otro nombre. La historia clínica se completaba con otro nombre. Algo que pasa no con Maradona, con muchas figuras públicas. ¿Por qué? Por el hackeo de información, el robo de información por dentro. Entonces se cambia el nombre solo sabe la dirección y desde ahí se va completando esa historia clínica. Eso se supo, por ejemplo, en la Clínica Olivos. ¿Cómo estaba ingresado? Donde Maradona estaba ingresado como Ariel Gómez. Ok. Mirá, en ese entonces, en la clínica. Cuando pide la Junta Médica todos los informes, Swiss Medical le envía informes médicos de Maradona de entre 2012 y 2015. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 2015 hay informes médicos que son tomados para la Junta Clínica y que tiene que ver con el análisis nefrológico. En 2015, quien estuvo internado es don Diego, que murió el 25 de junio de 2015. Bueno, la semana pasada la legislatura, la Cámara de Diputados en realidad le dio media sanción a lo que seguramente se va a abrochar muy rápidamente y va a tener sanción definitiva, que es la creación de un código electoral. La reforma electoral, empezar a partir de ahora en la provincia de Santa Fe a tener un código, si en vez de tener leyes dispersas, tener todo bajo un código electoral, una norma que se pide su actualización en la reforma de la Constitución, después de la reforma de la Constitución, pero lo que dice particularmente la reforma es, bueno, actualizan las normas para adecuarse a la nueva Constitución. Y particularmente fijó 2 o 3 nortes. Por ejemplo, el reparto de bancas en la Cámara de Diputados por sistema DONT. Esto quiere decir, es un coeficiente, una división proporcional de cantidad de votos a bancas por repartir, en lugar de cómo venía funcionando hasta la última elección, que es el que ganaba por un voto, así sea por un voto en la legislatura, en la Cámara de Diputados, se llevaba la mayoría. De los 50 diputados, 28 se los llevaba el que ganaba. O sea, había una mayoría garantizada. Eso no existe más, etc. Pero hubo otras cuestiones que no le dijo a la legislatura cambie también esto. Por ejemplo, ponga una fórmula, 3 fórmulas distintas a consideración del votante para vicegobernador. Cosas insólitas como esta. Esto fue una discusión interna del sector que gobierna la provincia que se termina plasmando en una ley electoral. Una ley que nos va a regir a nosotros los santafesinos a la hora de ir a votar por muchos años. Por muchos años. Y que nadie pidió. Porque esa es la realidad. Ningún santafesino dijo, yo tengo ganas de elegir quién va a ser el compañero de fórmula del candidato a gobernador. Cuestiones que tendría que dirimirse internamente. Pero bueno, más allá de eso, la votó prácticamente toda la Cámara de Diputados, a excepción de 4 diputados. Esos 4 diputados son los 3 diputados de el Frente Amplio por la Soberanía, del FRADE, Palo Oliver, Claudia Balaguer, y el diputado Juan Argañarás, del bloque Inspirar, a quien lo tenemos conectado. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está, Juan? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estos minutos. Solo 4 dijeron, esto no lo podemos votar. Y usted fue uno de esos 4, ¿no? Escuchamos el otro día en algunos móviles de televisión sus fundamentos, pero bueno, a grandes rasgos,
¿Qué fue lo que pasó para usted la semana pasada en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que se votó? La verdad que por supuesto que había que cambiar algunas cuestiones de la ley electoral, pero hay otras que se cambiaron. Yo creo que lo que se trató de hacer es un traje a medida para lo que hoy es la Alianza de Unidos. Como bien comentabas vos, la situación de que un gobernador vaya en 3 fórmulas diferentes con 3 vicegobernadoras, la verdad que es una vergüenza. Y lo otro que pasó, que se tocó, la gente va a ir a votar en abril con 5 boletas, y luego a los 2 meses, a los 60, 70 días, va a ir a votar con 3 boletas. Nosotros acá hicimos un ejemplo, no digo que sea la boleta como va a salir, pero hicimos un ejemplo de, esta sería la boleta que va a quedar de gobernador, vicegobernadora con diputados. Que si vos marcás acá, votás, esto sería para las generales, las de junio, te va a quedar la fórmula esta completa. Pero si vos querés votar la fórmula de gobernador, vicegobernadora, y después querés votar a otro diputado provincial, tenés que hacer otras cruces. La verdad que cambiarle la forma de votar a los santafesinos nos pareció una vergüenza. Sí, hay que tener en cuenta que el sistema de boleta única de Santa Fe es un sistema que ha sido ejemplo no solamente en Argentina, sino en otros países, y que seguía siendo un sistema de vanguardia, claro, que el santafesino terminó aprendiendo a votar con 5 boletas, separado por categoría, que elegía lo que quería, etcétera. Y obviamente que había que reformar algunas cuestiones, de hecho con la reforma de la Constitución eso se marca particularmente. Pero no sé si justamente lo que se termina reformando es lo que había que reformar, porque es muy difícil ahora entender un sistema medio raro, con 3 boletas, con 5 boletas primero, 3 después, con la posibilidad de arrastre de las listas, con un piso del 4% del padrón electoral, lo cual implica, si tomamos los últimos comicios, el 8% de los votos válidos emitidos. Con lo cual estamos hablando de algunos cambios que quizá no necesariamente eran los puntos a reformar. ¿Considera usted que es esto que salió, si sale como, si termina dándole el ok el Senado, es un retroceso, digamos, a comparación del por lo menos del sistema de votación que veníamos teniendo en Santa Fe? Sí, vos fíjate, una de las cosas que decía Juan, y aprovecho de saludarlo a Facundo también, era que esto venía a desconcentrar el poder. Y la experiencia que tenemos es la experiencia de la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy tiene un piso del 5%. Santa Fe vendría a ser la segunda provincia con el piso más alto. ¿Y qué pasó en Jujuy? Pasaron 3 cuestiones principalmente. Una, que solo 2 alianzas lograron meter legisladores en la legislatura de Jujuy. Dos alianzas de las mayoritarias, digamos. Claro, concentró mucho más el poder. Eso es lo que pasó en primer lugar. Segundo, que hubo un 40% de los votantes jujeños que fueron a diferentes fuerzas legislativas y ninguno pudo tener representación. Hubo un 40% del voto de Jujuy que se desperdició. Y después una de estas 2 alianzas que entraron, una logró meter el 55% de los legisladores solo con el 25% de los votos. Entonces cuando hablaban de que esta reforma era de vanguardia, para tener elecciones más transparentes, para tener elecciones libres, yo la pregunta que me hice, es decir, que la elección del 2025, la del 2023, la del 2021, no fueron transparentes, no fueron libres, no fueron de vanguardia. Como bien decías vos, Juani, Santa Fe siempre se caracterizó en ser punta de lanza y tener un sistema de votación muy sencillo, muy simple y muy bueno. Vos fíjate que la boleta única se tomó como referencia a nivel nacional también. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por el saludo. Facundo González lo saluda. Poniéndole un poco de números, recién decía, el piso va a ser sobre el padrón electoral, 4% el piso sobre el padrón electoral. Exacto. El 4, al principio vos pasás con las PASO del 1% y luego en la general necesitas el 4%. Nosotros lo publicamos ayer en nuestras redes. Ahora que vienen los Juegos Godesur, vos imaginate que vos, Facundo, haces salto en alto. Entonces vos vas con tu vara y saltás 1 metro en alto. Tu próximo salto, vos decís, bueno, mi próximo salto puede ser 1,20 m, 1,40 m. Acá lo que te están poniendo es una vara a los 4 metros. Claro. Entonces es una locura, vos vas a lograr pasar las pasos fácilmente, pero luego en las generales, lo que decíamos recién, que ya pasó de Jujuy,
y en otras provincias que tienen los pisos altos, que lamentablemente concentra mucho más el poder y bueno, y no permite que otras fuerzas puedan entrar en la legislatura. Claro, que de hecho sobre el nivel de porcentaje de participación que está teniendo en estas últimas elecciones, que fue mucho más bajo desde el punto de vista histórico, esos pisos se suben mucho más. 4% Exacto. Del total del padrón es cerca de 116.000 personas que tienen que superar el voto, la elección. Y le quiero consultar una situación. Estamos acostumbrados, voy a poner el ejemplo de la ciudad de Santa Fe, al momento de ir al cuarto oscuro, en 2027 se va a votar algo similar a lo que sucedió en el 2023, donde había boletas a senadores, diputados, el gobernador, el intendente y concejales. Y uno entraba al cuarto oscuro y encontrabas 5 boletas. Ahora va a haber una boleta menos. ¿La de diputados va a estar junto con la de gobernador? En las PASO vas a conservar el mismo sistema de votación. Suponemos que van a ser en abril y en junio, en vez de 5 boletas, vas a tener solo 3. Se te junta la de diputados con gobernador, senadores que queda solo, y se te junta la de intendente con concejales. Claro. Y esto también hay que decirlo, posiblemente algunas ciudades quieran votar a convencionales para hacer lo que se llama la autonomía municipal, así que a lo mejor Rosario o Santa Fe puedan llegar a agregar otra boleta más, que para mí en esta sería una locura porque la gente se va a confundir mucho. Yo siempre digo que nosotros tenemos que hacerle fácil la vida a los santafesinos, a la hora de hacer un trámite, a la hora de hacer los procesos, de eficientizarlos. Acá lo que hicimos era una forma de votar que era sencilla, que ya la gente, ya el santafesino sabía cómo era. Ahora se la hicimos mucho más compleja para lo que van a ser las generales. Seguramente va a ir menos gente a votar y la otra posibilidad que tengamos es que haya mucho voto anulado. Claro. También puede ser. Y la única que pasó el umbral, la de senadores, no se tocó. ¿Por algo en especial? Te dicen que se diferenció por el distrito donde se vota, viste que diputado provincial y gobernador se vota en toda la provincia, el senador en el departamento y concejal intendente en cada localidad. Pero bueno, nosotros creemos que esto ya era parte del acuerdo que tenían los senadores justicialistas con el bloque de Perotti y con el bloque oficialista. Porque, a ver, si esa es la lógica, tranquilamente en el departamento de San Jerónimo podían pegar también a la lista de gobernador y diputado el senador por el departamento y en la capital otro, digamos, ¿no? Claro, exacto. En un momento se barajó también la posibilidad que sean en vez de 3 boletas, en 2 boletas. Claro. Pero bueno, yo creo que esto dijeron los senadores, che, no me toqué mi quintita, déjame la boleta sola, yo quiero participar solo. Y bueno, al final quedarían hoy por hoy 3 boletas para las generales de junio. ¿Qué se escuchó de los sectores de la oposición? Bueno, la oposición en parte termina acompañando el partido, el Frente de Amalia Granata, que por ejemplo hacía muy pocas horas había dicho que le parecía muy mal la categoría de la interna de vicegobernadores, después termina votando a favor. No, el peronismo acompaña en general, tengo entendido que particularmente ese artículo no lo acompañó, pero en general dio el visto bueno. Sí, bueno, a nosotros nos llamó la atención eso, pero bueno, yo siempre digo que cada uno en su rol y su responsabilidad tiene que asumir lo que a cada uno le toque. Nosotros siempre habíamos dicho que si salía de esta manera con estas cuestiones que te comentábamos, y la verdad que en estos días tuve la posibilidad de contárselo a varios santafesinos y bueno, y la verdad que todos nos felicitan el hecho de haber votado en contra. Diputado, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, un abrazo Juan y Facundo, gracias y saludo a todo el equipo. Un abrazo, hasta luego. Estábamos charlando con el diputado Juan Argañarás del bloque Inspirar, es uno de los 4 diputados que votó en contra, el resto acompañó todo con algunas cosas llamativas como esta que yo mencionaba del sector de Amalia Granata. Yo pregunté a un legislador y me dijo, es una barbaridad lo de vice. Y después le levantaron la mano y votaron a favor. ¿Qué pasó en el medio? Yo no sé. Pero sí, sé que me había dicho que era una barbaridad. Porque apareció además de la noche a la mañana. O sea, es algo que impuso el socialismo en una negociación por querer imponer la fórmula. Así que le dijeron a Puyaro, vos vas a ser el candidato a gobernador, está bien. Queremos la vice nosotros. Y Puyaro dijo, no, tengo otros nombres en vista. Entonces el socialismo
cae con esta idea. Bueno, discutámoslo, pongámoslos a consideración del santafesino. O sea, que algo un que el diputado, santafesino estaba muy desesperado por votar. Un candidato a gobernador puede tener distintas vices y distintas fórmulas. Hasta 3. No sé por qué hasta 3. Y los votos no se suman. Es una cosa. Eso es interesante. O sea, vos tenés el candidato. Se toma la fórmula. Ganadora en la PASO va a ser la fórmula con más fórmula, votos. sí. Si vamos a poner ejemplo, vamos a poner ejemplo más obvio. Puyar va con Gisela Scaglia en una fórmula. Va con Virginia Coudanes en otra fórmula y va con Clara García en otra fórmula. Están las 3, vos vas a ver los 3. Puyaro, García, Puyaro. Saca 100 votos la primera, 50 la segunda, 30 la tercera. Esa interna gana la fórmula de arriba, pero no se suman los votos. ¿Por qué digo no se suman? Porque bueno, en este caso Puyaro no va a tener otra, pero puede haber otro del mismo partido, otro candidato a gobernador, con otras 3 fórmulas. Si aparece, claro, la idea, cosa que no va a pasar. Pero dicen, bueno, listo, y el socialismo va Clara García como candidata a gobernadora. Y propone a Julián Galdiano como vicegobernador en una, a Felipe Migli como vicegobernador en otra, y a Pepito como vicegobernador en la tercera. Y esta fórmula en la totalidad de votos saca más que la otra fórmula, en la totalidad, o sea, pero la fórmula más votada está de este lado, por más que vos sumando estos 3, pierde esta. Claro. O sea, no se suman. No es que si, bueno, Scaglia, Puyaro sacó 100 votos. Bueno, Puyaro, García sacó 50. Ya tiene 150. No se suma. O sea, si te abren una colectora es peligroso. Porque a lo mejor sacan menos votos que Puyaro gobernador, pero como Puyaro lo dividió en 3 fórmulas, gana el otro. No le va a pasar a los oficialismos, porque los oficialismos va al gobernador, arriba del caballo sentado. Y nadie va a decir, yo le voy a hacer una interna al gobernador. Y después, un cambio principal que viene de la mano de la reforma de la Constitución en Santa Fe es el tema del reparto de los porotos dentro de la Cámara de Diputados. Eso va a ser un cambio determinante. Ahí entras con el 4% de piso. Sí, si sacás menos del 4% no te dan nada. ¿Qué es del padrón aparte? Porque no es de la cantidad de personas. Son 120.000 votos, Facu. Sí. Como mínimo en toda la provincia para ser diputado. 120.000 votos. Para aspirar a un cargo, hay que ver después la diferencia. Para aspirar a una banca. Claro, exacto. Para aspirar a una banca, 120.000 votos. Porque después tenés el sistema DON completo, de las 50 bancas. Claro. O sea, proporcional. ¿Sí? Hasta el que sacó más de 100. Si tenés a alguien que sacó 110.000, no lo cuentan, afuera. Y esa banca se la van a repartir entre el resto de las fuerzas que sacaron más que eso. Otra de las cosas que cambian. No está mal el sistema DON, me parece el mejor sistema. Lo que está mal es que vos pongas un piso de 120.000 votos. Estás eliminando a algunos diputados que, de hecho, son los que más suelen trabajar en la legislatura, son las fuerzas chicas, presentan proyecto, piden informe. Pero bueno, son las nuevas reglas del juego que vamos a tener en la provincia. Vamos a hacer un corte muy breve y ya seguimos, dale. Solo Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto la hacemos nosotros, que como vos sabemos lo que es estar en una popular a las 3 de la tarde con 40 grados. Porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Hace 18 años que la pasión y la diversión corren por nuestras venas. Casino Santa Fe cumple años y todos los lunes y miércoles a las 20 participás por 1 millón de pesos en efectivo. Acumula chances con cupones y sé uno de los elegidos del 18. Solo para mayores de 18 años. Es un mensaje de Lotería de Santa Fe.
La ciudad de Sauce Viejo avanza con la puesta en valor de los espacios públicos, refacciones, mejora y ampliación de la ciclovía, saneamiento y apertura de nuevos desagües pluviales, limpieza de costas, mantenimiento de bajadas de lancha y puesta en marcha del espacio recreativo Don Roque. Sauce Viejo, una ciudad para vivir, un paisaje para visitar. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. Recomendar tiene premio. Con el plan Recomendados de Cable Video, trae a un amigo que contrate el servicio y conseguí un 50% de descuento en tu factura. Trae a 2 y no pagas nada en la próxima cuota. Entra a cablevideo.com.ar/beneficios y conoce cómo acceder a esta promoción. Cable Video. Con vos ganamos todos. Los juegos ya tienen a su capitán listo. Sumate a la hinchada y alentá con él. 43 deportes, 60 disciplinas. Del 12 al 26 de septiembre, la pasión de Sudamérica se vive en la provincia de Santa Fe. Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Bueno, veo un montón de números. Sí, explícame esto que no sé qué es, Facu. Le vamos a poner un poco de números. Esta es una planilla que realizó un economista, se llama Matías Fernández, que se hizo viral en estos últimos días, haciendo un relevamiento de lo que sucede con el crédito y la mora en la Argentina, el nivel de endeudamiento de las familias, de las personas. Que en la Argentina hay casi 20 millones de habitantes de personas que residen en la Argentina y tienen un crédito. Que no es una mala palabra, sacar un crédito existió siempre y además cada vez existen más opciones para poder solicitarlo. El tema central es para qué se usa y lo siguiente, cuál es el nivel de tasa del crédito, del costo y por qué nos estamos endeudando en la Argentina y qué sucede con algo que sí subió sin lugar a dudas, y esto es un dato real que nadie lo discute, el nivel de irregularidad. En la Argentina subió fuerte el crédito del sector privado, después desde el 2023 hubo un boom de crédito para el sector privado, sin lugar a dudas mejoró ese indicador, pero también empeoró y fue un deterioro muy marcado desde principios del año pasado el nivel de mora en las familias, sobre todo de los pagos en tiempo y forma de los créditos. Ahora, ¿cómo está compuesto este panorama financiero de la situación del crédito? Bueno, Matías Fernández lo que hizo el economista a través de su consultora es ir a las fuentes oficiales, se metió en la central de deudores del Banco Central, utilizó también la base de datos de ARCA en base a la cantidad de personas que tienen un crédito en la Argentina y cruzó esos datos y apareció este informe. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos esta planilla bien marcada. Bancos privados, vamos al primer renglón, bancos privados. Cantidad de personas con un crédito, al menos en banco privado, 9.370.000 argentinos que tienen un crédito. En mora, 1.587.000. El monto de la mora, 45% básicamente en total estamos hablando de porcentaje total. Ahora, fíjate esto, con respecto a los morosos, los bancos tienen casi 27% de los bancos privados en cantidad de personas, 27% están en mora. Si se toma en cuenta eso, el promedio de la deuda en mora es de 1.458.000 pesos en los bancos privados. Por eso es interesante este informe. Fíjate qué pasa en los bancos públicos. El banco público tiene del total de stock un 10% de los créditos en mora, mucho más bajo. Los bancos públicos que están asociados, por ejemplo, a el pago de jubilaciones, empleados públicos, 10% en mora. El promedio es 1.406.000 del crédito que está en mora, en promedio en la Argentina, de los más de 5,5 millones de personas que tienen un crédito en un banco público. Fíjate qué pasa con las billeteras, gran debate en la Argentina. Billeteras, hay cerca de 7.800.000 personas que tienen un crédito en las billeteras, de las cuales casi en mora 1.700.000 están en mora. El crédito promedio en mora de las fintech, de las billeteras, es de 181.000 pesos. Acá es el primer paréntesis. Ahí sacamos un dato más. ¿Cómo otorgan créditos las billeteras? A tasas altas, por cortos plazos y en montos bajos. O sea, el crédito está concentrado
en bajas cantidades, o sea, es un endeudamiento bajo, pero ojo porque la mora es mucho más alta, 23% de la cartera de la fintech está en mora. Fíjate la diferencia en los bancos. En el banco, el peor de los indicadores lo tienen los bancos privados, que está casi en un 19%. Es altísimo. Estar por arriba de los 2 dígitos, por arriba del 10% de mora, es muy alto. Fíjate qué pasa cuando el banco es provincial privatizado. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo acá de Santa Fe. Tiene el nivel de mora más bajo de casi prácticamente todo el sistema. Qué bárbaro. 9,9%. ¿Por qué? Porque primero, tienen códigos de descuento, muchos de esos. Le otorgan préstamos a empleados públicos que tienen garantizado el cobro de salarios permanentemente y es muy difícil entrar en mora. Por eso el promedio incluso es más bajo, es 1.207.000 el crédito que está en mora en los bancos provinciales privatizados. Si ahí empezás a buscar otras posibilidades, el crédito rápido no bancario, la típica financiera. No es un banco, es una financiera, te da el crédito a sola firma con el DNI. El monto promedio que está en mora es de 468.000 pesos. Pero claro, el promedio de mora de todos esos créditos es el 52,4%. O sea, más de la mitad de los créditos que tienen las financieras están con una irregularidad de al menos 90 días. Acá hay sí una luz roja muy, pero muy marcada. Otra luz roja marcada es el retail electrodoméstico y hogar, o sea, las casas de electrodomésticos, grandes ramos generales, que operan en la Argentina. Préstamo de la casa. Exacto, ¿no? y operan sacando el crédito de la casa y compras el lavarropa, el televisor. Puso de ejemplo el presidente el tema de los televisores para el Mundial. El tema central es que toda esta estadística está dada con 90 días de atraso. El Mundial no pasaron ni 2 meses el Mundial. Claro. Así que no está contabilizado lo que sucedió con el Mundial. Salvo los que se anticiparon y un mes antes del Mundial. Principio de año, exactamente. Claro. Pero fíjate esto, retail electrodomésticos, en promedio el crédito, tenés 1.175.000, es de 489.000 pesos que están en mora. Y fíjate el promedio de la mora, 672.000 pesos, 50% moroso. O sea que no está pagando en tiempo y forma. Es parte de lo más importante de esta primera parte que muestra obviamente qué está sucediendo con respecto a el nivel de endeudamiento de los hogares. La gran mayoría de los montos no son tan altos, pero ojo, porque también habla de lo que está sucediendo. Si el bolsillo no puede afrontar montos bajos de crédito o endeudamiento, bueno, ¿qué queda para el resto, no? Porque estamos hablando obviamente de la mediana de las respuestas para no tomar promedios que por ahí tal vez dispersan el dato, pero ojo con esto, promedio de los bancos privados, el crédito que está en mora es de 1.400.000, lo mismo sucede con los bancos públicos, menos los bancos provinciales que es 1.200.000, de la fintech nos llamó la atención 181.000 pesos, de hecho dentro de ese escenario, mira, pasamos a la siguiente de las placas y hacemos hincapié en cuál es el nivel de endeudamiento, fíjense esto, fintech, 181.000 pesos, en Mercado Libre, la deuda promedio que está en mora es de 116.000, que estuvo en el centro de la escena, ¿no? Créditos más chicos. El que tiene mayor nivel de endeudamiento más alto en mora es automotriz y maquinaria, pero son créditos prendarios. Por eso el valor, 4.309.000, pero presenta un nivel de mora realmente muy bajo. Es el que más bajo presenta nivel de mora, por debajo de los 2 dígitos, menos del 4% de mora. Bueno, una situación, por supuesto, que se empezó a complejizar este último tiempo, pero cuando vos empezás a ver, no deja de ser llamativo esto. Son niveles de endeudamiento que seguramente están asociados a un bolsillo que no alcanza a cubrir con las necesidades de ingreso, los gastos generales, y después no podés ni siquiera ponerte al día con un crédito de 800.000 pesos, de 600.000 pesos, de 468.000 pesos. Obviamente atrás de esto están los que por lo general sacan créditos, son personas que o no tienen la posibilidad de poder refinanciar, o hace más de 3 meses que están en mora, con lo cual estos atrasos después les complica para poder refinanciar. Muy interesante este informe. Mira, pasamos a la siguiente de las placas. ¿Qué termina sucediendo cuando empezás a comparar el monto y porcentaje de la mora? En la fintech el 29% está en mora, como ya lo dijimos, bancos privados 45%, el crédito rápido 22%, del total de las personas estamos hablando, ¿no? Por eso este 45 que tenemos acá, en realidad lo que termina sucediendo, o 27, es del total de las personas. La mayoría de los créditos en stock lo dan los bancos. La mayoría de los créditos en stock lo dan los bancos, por eso los bancos tienen casi
2/3 del crédito en mora en todo el sistema financiero, pero son los que más crédito otorgan. Además, estamos hablando de montos, nada que ver los montos que otorgan los bancos que los montos que otorgan las billeteras. Fíjate como automotriz y maquinaria es prácticamente inexistente la mora, residual 0,2%, pero después empezás a tener obviamente el nivel también de personas con respecto a lo que sucede con estos créditos. Pasamos a la siguiente y seguimos repasando qué sucede con la mora en la Argentina. Mirá qué pasa cuando empezás a dividir entre los jóvenes. De los jóvenes esto es llamativo. Acá tenés, mediana, la mitad de los jóvenes morosos entre 18 y 25 años. Fíjate, Tierra del Fuego es el monto de mora más alto, 634.000 pesos en promedio. Santa Cruz, 534.000 pesos en promedio de los jóvenes que están con una deuda en mora. En Santa Fe, el promedio es por casi pegadito a 202.000 pesos. Ahí empezó para aparecer Santa Fe. Está por debajo del promedio. El promedio a nivel nacional es 282.000 pesos de los jóvenes que tienen un crédito y que lo tienen impago. La gran mayoría de los jóvenes utilizan las billeteras digitales. Muy poco. Claro. Algunos, sí, financieras a sola firma, también aparece dentro del universo joven. Y hay dentro de los morosos, que son 5.800.000 en la Argentina, 5.800.000 personas, 3% de esos, no son pocos, es un 3% que ya fallecieron. Dejaron de pagar el sistema hasta que se ejecuta, sobre todo en muchos casos hay seguro de vida para, obviamente, atender los gastos en materia de deudas, bueno, que se termina ejecutando. Fíjate cómo aparece Santa Fe. Santa Fe aparece uno de los promedios más bajos de mora juvenil, entre 18 y 25 años. 202.000 pesos, el promedio en el país es de 282.000 y hay cerca de 340.000 jóvenes que tienen un crédito. Estamos hablando del 23% de los jóvenes con crédito, de los cuales el 40% está en mora. En Santa Fe es muy parecido, 23% de los santafesinos y el 40% tiene una mora de estos créditos. Y es mucho más alta la mora. El promedio es del 27% de las personas. 20 millones con crédito, 5.800.000, es más o menos casi el 27%, cuando vos segmentás por jóvenes, y acá no aparecen mucho los bancos, porque los bancos tienen poca posibilidad de otorgarle a los jóvenes créditos, son principalmente billeteras u otros instrumentos con el cual toman financiamiento, el 40% de los jóvenes, pero claro, una deuda chica. En promedio estamos hablando, al menos en Santa Fe, de 200.000 pesos. Ojo con esta situación. Y pasamos a la siguiente de las placas, que me parece una de las más importantes también, algo que eventualmente poco se habla. ¿A dónde va cada peso que se paga al momento de tomar un préstamo? Fíjense esto, sobre 100 pesos pagados, tenés casi un 37% que se queda el Estado. Nación 13%, provincias 18%, municipios 16%. ¿En qué? En impuesto. 63% es tasa pura, banco, fondeo más riesgo. 63%. Esto es interesantísimo para entender atrás qué hay dentro del costo financiero. ¿Por qué? Porque hay varios impuestos, hay muchos tributos. Mirá, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Pasamos a la siguiente y última. ¿Qué pasa con respecto a los impuestos? Tenemos los municipales. Tenés una tasa municipal, tenés sello, 1,2% sobre el capital, tenés ingresos brutos, también, 9%, sobre todo con alícuotas altas en promedio. Ingresos brutos, que ahí aparecen las instituciones financieras, que es un costo tributario que después lo terminan trasladando, impuesto al cheque y el IVA, 21% sobre el total de intereses. Por lo cual, obviamente, de un crédito, de cada 100, 37 son impuestos y 63 termina siendo el costo financiero real que termina efectuando el puro, si se quiere, sin impuesto o netos de impuesto en las instituciones financieras. Ojo con esto porque se debate poco y acá hay mucho para resolver. Si quisiéramos bajar el nivel de costo de endeudamiento, muchas veces también podría llegar a dar algunas soluciones, sobre todo desde el punto de vista fiscal o tributarias en la Argentina. Eso también empieza a estar presente. Después hace la comparativa con otros países. Mientras Argentina es casi, prácticamente tenés un costo de 37%. En Brasil tenés un solo tributo. En Argentina 5. En Chile tenés 1. En Colombia, Perú y Estados Unidos y el Reino Unido ni existen impuestos, por lo menos para los créditos
personales estamos hablando, bueno, situaciones que evidentemente raro, ¿no? distan mucho para solucionar. La carga impositiva argentina en todos lados. Y claro, son cuestiones que por ahí pasan por debajo y muchas veces decís, bueno, súbanle los impuestos al banco, el tema central es que después los bancos esos impuestos se dan vueltas y después lo terminan trasladando y se termina encareciendo todavía el crédito. Hay mucho por resolver en un largo debate que muchas veces pasa desapercibido. El problema que tiene la Argentina con respecto a la mora no deja de ser un problema menor, hay que atenderlo, hay que tratar de solucionarlo, pero con los números sobre la mesa. No vaya a ser que en la toma de decisiones terminen beneficiando a quienes no lo necesitan y después sí tener en cuenta a las ayudas que realmente lo tienen que tener. Es una situación muy compleja lo del amor en la Argentina, que fue creciendo y lamentablemente afecta a millones de familias en todo el país. Gracias, Facu. Muchas gracias. Última tanda, cortita, ya seguimos con ¿En qué andan? Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Hola, soy Soledad y este año los Juegos Suramericanos 2026 se juegan en Santa Fe, mi provincia, y tengo la alegría de participar en la canción que es el himno oficial que se llama Late el Sur y ya está disponible para todos ustedes. Con la música de los premios, señoras y señores. Aquí está, aquí llegó. Esta es la estatuilla al máximo galardón. ¿Cómo toman agua? ¿Cómo toman agua? De ¿En qué andan? 2026. ¿Cómo le va, mi amigo? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ¿no estamos en la entrega de premio todavía? No se había entendido. Ah, yo ya me puse el personaje. Ya me habían dicho que era un premio para mí y no es un premio para mí. No. Lo vamos a entregar. Ahí chequeé. Si todo va bien, miércoles 30 de diciembre. Es el último programa. Ahí lo vamos a entregar. Pero ahí no vas a encontrar a nadie, maestro. Ahí, ¿pero a quién vamos a encontrar? ¿Vas a salir a la calle a buscar al influencer del año? Y hay uno apuntado. Con un pan dulce. Hay uno que viene bien. Hay uno que viene muy bien. O sea, en encuesta está fuerte. Vamos a hacer todo lo posible para encontrarlo. Dale. Y para darle el premio. Me voy a poner en compromiso. Pero bueno, vamos con el primer capítulo del En qué andan del día de hoy. La reforma electoral se mete también en el En qué andan porque hubo algunos cruces en redes sociales. El dirigente peronista Germán Martínez, actual diputado nacional, nada tiene que ver con lo que pasa en la legislatura de la provincia, pero sentó oposición. Un candidato a gobernador con varios candidatos a vice. Si la ley que quieren aprobar la hubiese impulsado el PJ, estaríamos siendo lapidados. Pero la impulsa la UCR, el Partido Socialista y el PRO con el ok de La Libertad Avanza. Y ahí me hizo un poco de ruido, porque La Libertad Avanza no tiene legisladores en la Cámara de Diputados de la provincia. Y vas a ver una respuesta que le dan
a Germán Martínez. Romina 10, estimado Germán, La Libertad Avanza tiene hoy 0 legisladores en la legislatura de Santa Fe, 0. Por lo tanto, tenemos 0 votos para aprobar esta reforma. Ustedes sí tienen representantes en la legislatura provincial, así que antes de adjudicarnos un supuesto ok, convendría mirar bien quiénes tienen las bancas y quiénes dieron los votos. Y hay que darle la derecha a Romina Díez. Tiene razón. Tiene razón, porque no hay legisladores de La Libertad Avanza. Martínez, ¿por qué apunta con el dedo? Fíjate vos lo que hizo el radicalismo de Puyaro con La Libertad Avanza. Pero vos tenés legisladores en Santa Fe, maestro. Es muy llamativo lo del peronismo en la provincia de Santa Fe, porque en esta y en tantas otras bancó y puso su voto. Claro. Y levantaron la mano y apoyaron la reforma electoral. Te mandás al muere, digamos, y después vos estás durante la semana. Sale la vocera, falta que diga que Omar Perotti era... Sí, golpeador de niños. Era asesino y salía a matar gente, por eso los índices de inseguridad. Los boludean, vamos a decir esta palabra, todo el tiempo. Sí. De día, de noche, conferencia de prensa, ahora todo. Es eso, Pero ahora es eso. Cuando el peronismo en la provincia de Santa Fe le tiene que votar algo unidos, todos levantan la mano. Sí. Levanta la mano el ex gobernador Omar Perotti, levantan la mano los ex ministros de Omar Perotti. Así que en esta hay que hacerse cargo, porque La Libertad Avanza no tiene un solo legislador en la provincia de Santa Fe. Sí los tiene el peronismo, que le votó justamente la reforma electoral a Unidos. Y un paréntesis también para el sector de Amalia Granata, que en su momento veíamos que era la gran opositora en la provincia de Santa Fe. Y dejó de serlo. Ya está. Ahora, ¿qué arreglo hay ahí? ¿Qué pasa ahí adentro? Porque tiene que ser un arreglo. El diputado provincial Emiliano Peralta, que responde a Amalia Granata, en redes sociales lo vi muy chicanero. De que esto no es la ley de lemas y demás, de que por eso ellos apoyaban, pero ¿cuál es la ventaja que ellos ven para apoyarlo? Porque por ahí falta ese puntito. Claro, te lo van a decir, te van a encontrar alguna. ¿Dónde está el punto para apoyar? Sí. Porque una cosa es defenderlo por parte del oficialismo, pero como oposición, para acompañar algo que hace justamente la oposición. ¿Cómo que falta ese dato? Es raro. Es raro. ¿Dónde está? Porque si algunas posturas fueron muy raras. Y si no, todo termina siendo de espaldas a la gente. O sea, de frente, a ver qué es. ¿Qué le viste vos de positivo a lo que planteó la oposición para aprobarlo? Pero bueno, cosas que pasan. Vuelve, después de darle un miércoles de descanso, el senador influencer, Oscar Dolzani, senador por el departamento San Javier, gran partícipe de los En Que Andan, con este mensaje que apareció publicado en sus redes oficiales y que me lo encontré en el día de ayer. Paréntesis. Arriba del auto, pero no manejando. Y no, porque nos puede teóricamente. Pero no manejando. Arriba del auto, el senador Oscar Dolzani, que nos va a decir lo siguiente. Mirá. A ver. El diablo conoce tu nombre, pero te llamará por tu error. Dios conoce tu error, pero te llamará por tu nombre. Así que cuando alguien te juzgue por tus errores, acuérdate de este video. Bueno. Qué sé yo, viste, no sé, pagá las multas, ya está, ya te engancharon andando en el auto y te filmaste, no basta con... Basta, sí. Si Jesús me perdona, si Dios, si el diablo, ya está, basta. Poniendo toda la gana. Ya está, ponete, debes 16 palos de multa y te engancharon filmando y sos senador, ponela y ya está, no pasa nada, que Dios... Y... Vos decís que tiene que ver con eso, este mensaje, porque a lo mejor está predicando. Está bárbaro, yo banco totalmente... Le pintó un mensaje... Yo esa parte la banco totalmente, pero... Tiene como cierta línea con lo que sucedió con él, porque es como que el diablo que ve, que Jesús, que las equivocaciones, qué sé yo. Está mezclando todo. Bueno, no sé. El mensaje del senador influencer de Oscar Dolzani, si hay tiempo, tengo un capítulo más del En Que Andan del día de hoy. Teníamos un tuit de Eduardo Feynman, periodista muy conocido en la República Argentina, en su red social Twitter. Sí. Compartió un mensaje que lo vamos a ver ahora y tuvo algunas respuestas. Ajá. Son cómicos, dice Eduardo Feynman. La diputada Julia Estrada ve persecuciones políticas o mediáticas, ve amenazas por todos lados. A la familia Kirchner, al diputado, a Máximo Kirchner lo persigue el Código Penal, lo dice irónicamente, y le pega a algunos diputados kirchneristas. Sí. Y le responden con esto. Yo no lo fui a chequear, pero es una respuesta que da un diputado nacional. No, hay que chequear todo. Esto dice un diputado nacional, no me lo van a decir a mí. A ver. Le responde Eduardo Feynman. La que no veía nada Feynman era Macarena, tu novia en octubre de 2001, cuando la llevaste engañada a una clínica clandestina junto con Alejandra R. a hacerse un aborto sin su consentimiento, según denunció esa pobre piba en el juzgado de instrucción 1, causa 82590/01.
Le tiraron esta carpeta a Eduardo Feynman, Rodolfo Tailade, que es diputado nacional, salió a bancar a sus colegas diputados nacionales kirchneristas y le tiró esta. Pero un diputado nacional tirándole esta a un periodista. Y es raro. Pero bueno, son las cosas que pasan. Sí deja sentado que la supuesta denuncia estuvo en el juzgado de instrucción. Causa, todo. Tiró todo. Qué fuerte. Completa la carpetita, pero bueno, cruce de Eduardo 2001, Feynman. tiró todo. Sí, mascarita, nombre, todo, la prendió fuego también. Es que hay que tener cuidado, porque viste cómo es. Terrible. Viste cómo es. Pero bueno, hasta ahí entonces. Así estamos, El En qué andan del día de hoy. Bueno, para la próxima ya estamos en la previa, te diría. Falta. Lo que di, pero la segunda mitad del año se pasa rápido. Pero en este país pasan muchas cosas en poco tiempo. Se pasa rápido. ¿Quién se lo ganará este año? El En qué andan de oro. ¿Puedo ser yo el conductor de la ceremonia o no? Vamos a producir esto. Ok. Lo vamos a producir. No me voy a meter. Yo me voy a esforzar en que el ganador, si no lo quiere recibir porque se siente ofendido, que no lo reciba. Pero yo quiero que hagamos entrega. Boca. Con cena también, dice un cena. Claro, acá tira un sanguchito y no toca el piso. Sí, dale nomás. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, Facu. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Chao.